sigo yendo, ruidito. Buen día. Hoy empiezo con la... Hola, Para ver si yo hola. te decía, bueno, venite, que estaba muerto tío. Se escuchan conversaciones. Por favor, cierren todos los micrófonos. Gracias. Eh, Hoy vamos a empezar con la última sección que corresponde al práctico 3, ¿sí? Lo de hoy es bastante fácil, es meramente cálculo, donde tenemos que ser cuidadosos, es lo único, pero no hay ideas nuevas importantes como hubo las clases anteriores. ¿De acuerdo? Entonces cierro mi video y comparto con ustedes pantalla. A ver, abro el chat por si alguien me pregunta. Ahí está. Bien. Entonces lo que vamos a ver hoy es la regla de la cadena, la que conocíamos en análisis matemático 1, y solo que para más variables, esa es la novedad. Y derivación implícita, que también lo hacíamos en análisis 1, lo vamos a ver para algún caso un poquito más general, y vamos a justificar, o sea, en análisis 1, cuando veamos un ejemplo se los voy a mostrar, hacíamos derivación implícita sin condiciones previas, solo aceptábamos que podía realizarse. Hoy vamos a hacer vamos a mirar de alguna manera con lo que sepamos, con lo que aprendamos de la regla de la cadena, para llegar a encontrar condiciones cuándo puedo hacer la derivación implícita. Eso es lo nuevo, si quieren, que vamos a ver hoy y lo que le vamos a agregar a lo que sabíamos de análisis matemático, de análisis matemático 1. Arrancamos con la regla de la cadena de funciones de una variable, algo que ustedes conocen. Y entonces la voy a reescribir y les voy a hacer notar algunas cositas que uno las termina haciendo y se olvida fijando en particular qué es lo que pasa cada vez. Entonces voy a arrancar, esta es una función, que mal sale, de una sola variable, y fíjense que pido que admita derivadas respecto a x, en este caso. Y esta pido que la x sea una función de t, que también es derivable respecto de t, y estoy siempre suponiendo que puedo realizar la composición. Si hay valores de t donde no se puede realizar la composición, en esos valores no me fijo, ¿sí? O sea, estoy suponiendo que siempre puedo hacer ese cálculo. ¿Cómo escribíamos la regla de la cadena? Fíjense, cuando yo hago la composición, cuando yo hago w igual a f de g de t, esta función, o sea, o si quieren w, termina finalmente siendo una función de t. Entonces, yo quiero derivar respecto de t pasando por estas dos funciones que puedo conocer o no necesariamente. Vamos a mirar, vamos a rever cómo notábamos la regla de la cadena. La notábamos así. La derivada, o sea, esta es la derivada total, por eso pongo d así, derivada total de w respecto de t, que es una función de t, va a ser igual. Era la derivada de f respecto de x, que era la derivada, fíjense, miramos acá, era la derivada de la f respecto de x, muy importante esto, pero muy importante, evaluada, esperen que lo pongo, evaluada en g de t, o sea que yo derivo respecto de x y lo compongo con g de t, multiplicado por la derivada de g respecto de t, evaluada en t, g ya era una función de t. Esto que lo noté con esta notación, que es la notación de Leibniz, que aclara un poco más,
Usualmente uno cuando lo hacemos en análisis 1 lo notamos así. Cuidado con esto, no, quería que salga más grandecito, bueno, no importa. Lo notamos así. Fíjense que redondeé esto le puse un redondelito y este le puse un redondelito. Poníamos F' en G de T por G' de T. Remarqué esto para recordarles lo siguiente. Esta prima no significa lo mismo que esta. Acá significa derivada, lo miramos acá, derivada respecto de T, y acá significa derivada respecto de X. ¿De acuerdo? O sea, piensen cómo hacemos cuando uno tiene una composición y escribe la derivada, se olvida, uno lo que hace es no considera la función a la cual compone y piensa derivo respecto de eso, pero esta primita acá, con esta notación, se ve clara. Lo que les aclaro acá abajo es que puedo poner derivada de f respecto de x o derivada de w respecto de x, fíjense que w era función de x, y acá en vez de derivada de g respecto de t, puedo poner también derivada de x respecto de t. Es indistinto, ¿sí? Lo que me importa es que con esta notación nos queda claro respecto de quién estamos derivando, ¿sí? Con esta notación lo dábamos o sea, se llama en este caso abuso de notación porque pongo el mismo símbolo para decir que estoy derivando respecto de cosas diferentes, ¿sí? En este caso era derivada respecto de t y en este caso era derivada respecto de la variable que estaría antes que yo haga la composición. Entonces, a esta derivada que conocíamos la puedo mirar de esta manera. Yo tenía la variable w, que en primera instancia dependía por la función f de la variable x, y después tengo la variable x que depende por la función g de la variable t. Entonces, si yo quiero derivar a w respecto de la última variable, eso es lo que uno intenta, o sea, yo quiero derivar esta respecto de esta última variable, sería esta cuenta, lo que tengo que hacer es, pueden cerrar el audio, no me hagan fijar, son un montón, no puedo mirar 80 personas quien tiene el audio prendido, cierren el audio todos. Derivo, entonces, ¿cómo lo hago? Si quiero derivar w respecto de t, lo que hago es, derivo la f o la x, como quieran, perdón, o la w respecto de x primero, sería este paso, y lo multiplico por la derivada de x respecto de t. ¿Sí? Ese es el camino, No tengo una gana de matar a el camino que todos hacemos estos para llegar a esta flaquitos de última mierda, variable. boludo. Esta Inútiles de observación mierda. es lo que nos va a servir para calcular la derivada de funciones de más variables con respecto a otras variables. Lo vamos a ir haciendo de a poco. Vamos a ir mirando. Entonces, lo que acabo de ver es algo que ya sabíamos. Vamos a mirar ahora con funciones de dos variables. Tenemos una función de dos variables diferenciable, o sea, es buena, las derivadas existen, y supongo que x es una función de t y que y es una función de t. ¿Sí? Ese es un primer caso de composición, que son funciones de derivables. Y también supongo que se puede hacer esta composición. Fíjense que es muy parecido a lo que vimos antes, solamente que ahora agrego i de t en la segunda componente, que antes no lo tenía. Entonces voy a hacer primero, voy a escribir de la misma manera que escribí este árbol de cómo una variable depende de otra variable. Fíjense, tenemos nuestra w, que en principio depende de la variable x y de la variable y. ¿Sí? Esa es nuestra primera dependencia. Y a su vez la variable x depende de la variable t y la variable y depende de la variable t. Entonces, ¿cómo nos va a quedar en este caso? O sea, si yo quiero que cuando yo hago la composición, igual que antes, esta función nos queda dependiente de la función t. O sea, va a ser una función de t, w, una función total. Va a depender solamente de esa variable. Entonces, yo lo que voy a poder calcular es la derivada de w respecto de t.
¿Cómo lo hago? El primer sumando que encontramos acá es el mismo camino que hacemos en este caso. Voy a escribir la derivada de W o la derivada de F, que estaría acá, respecto de la primera variable, por la derivada de esta variable respecto de t. Sería el mismo caso de acá arriba, o sea, es la derivada de f, o acá está f, ¿sí? O la derivada de w es lo mismo, sería exactamente lo mismo. Respecto de x, evaluado en x de t y de t, por la derivada de x respecto de t. Pero fíjense que la función w llega a t también a través de la función y. Entonces ahora tenemos que una vez que llegué a t por este camino, sumo y hago lo mismo por este camino. Derivo la f respecto de y, evaluado en x de t y de t, es este término, por la derivada de y respecto de t. Y esta nos queda una expresión de la regla de la cadena para este tipo de composición. Vamos a ir aumentando para ver cómo esto lo podemos ir generalizando. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Espérenme que hice algo mal. Los perdí. Ahí está. Sigo acá. ¿Ninguna pregunta? Bueno. Entonces, miro el primer ejemplo. Vamos a mirar esta fórmula. Voy a hacer algunas observaciones y vamos a mirar cuándo conviene usar la fórmula y cuándo no lo necesito o cuándo es necesario. En este caso, di una función de dos variables, diferenciable. ¿Por qué? Porque es un polinomio más la suma de seno de y por x. Esto está en el argumento, ¿sí? Esto es composición de funciones continuas, funciones diferenciables, si quieren pensar, o sea, puedo hacer, primero explicar la continuidad de la función, después pensar en las derivadas de esta función, y después pensar en la continuidad de las derivadas. Bueno, como todo eso funciona, esta función es diferenciable. La función x de t e y de t que di, en este caso es t cuadrado y t más 5. Fíjense cómo lo hago. Este caso que hago, en el primer caso, lo hago sin usar lo que vimos ahora. O sea, es algo que podríamos haber hecho sin haber yo explicado nada de esta regla. ¿Por qué? Les escribo componer previamente. O sea, componer previamente, ¿qué significa? ¿Qué significa componer estas funciones? Reemplazo la x por la expresión t cuadrado, reemplazo la y por la expresión t más 5, es eso lo que escribí acá, y me queda esta función. Esta es una función de t. Ya tengo a z, función de t. Derivar esto es, derivo, como ustedes saben, en análisis 1. 4t cuadrado. A ver, era 4t a la cuarta, entonces nos queda... No, era t a la cuarta, nos queda 4t cubo, etcétera, etcétera, y obtengo la derivada. Entonces, fíjense que no usé la regla. O sea, en este caso, no necesito usar la regla de la derivada, ¿sí? Porque puedo, como conozco todas las expresiones que están en juego, puedo hacer primero este cálculo. Vamos a hacerlo, o sea, vamos a verificar que si uso la regla, me da exactamente lo mismo. A ver que se vea ahí la regla. Entonces, ¿qué necesito para escribir esta regla de la derivada? ¿Sí? Primero necesito calcular la derivada de la f respecto de x, que es lo que calculé acá. La derivada de la f respecto de x, entonces derivo esto respecto de x, nos da 2x por coseno de x por y por y. Y la derivada de esto respecto de y, que simplemente nos da coseno de y por x por x. En la expresión, fíjense, cuando escribo acá la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y, están evaluadas en x de t y de t. Nos tienen que quedar expresiones en función de t. ¿Qué es lo que hago a continuación? Evalúo esto en t cuadrado t más 5 y evalúo esto en t cuadrado t más 5. Estas expresiones van a ser las que voy a, o sea, estas van a ser las que voy a usar para reemplazar en la expresión. Y me falta para completar, me falta calcular la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t.
calculan la derivada de x respecto de t, nos da 2t, la derivada de y respecto de t nos da 1, y uso la regla de la cadena. Entonces, la derivada de z respecto de t de la variable t va a ser la derivada de la f respecto de x evaluada en la función de t por 2t, más la derivada multiplicado por 1. Esta es la derivada de f respecto de y, evaluado en las funciones de t de x e y, por la derivada de y respecto de t que nos da 1. Si miran las cuentas, nos da exactamente lo mismo que la derivada que encontramos antes. ¿Sí? Hay que arreglar las expresiones y se fijan que nos da exactamente lo mismo. En este lo único que les estoy mostrando es cómo hago para evaluar la función. Fíjense que para acordarnos, cuando uno escribe, para acordarnos esa regla, no tenemos por qué saberla de memoria, ponemos como niveles, tenemos que z primero dependía de x e y a su vez que x dependía de t y que y dependía de t. Entonces de esa manera voy escribiendo la regla, ¿sí? Para calcular la derivada respecto de t. Vamos a hacer un ejercicio, este que sigue, donde necesariamente voy a usar la regla de la cadena, porque no tengo, fíjense, esta es una función polinómica, tengo x que depende de t e y que que depende de t. Estas dos son funciones derivables, ¿sí? Significa que admiten derivada. Y esta es una función diferenciable. De estas, solo conozco cuánto vale la x evaluado en 0, y evaluado en 0 y sus derivadas. No conozco cuál es la función. Entonces, a pesar de no conocer estas funciones, puedo calcular, en este caso con los datos que nos dieron, la derivada de z respecto de t evaluada en 0. Esto es lo que nos pide. Entonces, escribo, fíjense, el árbol es este, igual que antes. Tengo z, fíjense que acá pueden poner también la derivada de z respecto de x, es lo mismo. Escribo la regla de la cadena, es la derivada de f respecto de x, evaluado en x de t y de t, por la derivada de x respecto de t, la derivada de z más, o sea, cuando paso a la otra rama, tengo un más. A ver, déjenme, ¿alguien tiene el sonido prendido? Y oigo. Espérenme que alguien está preguntándome algo. Esperen que encuentre el chat. Podrá ser. No tengo ratón por eso. Ahora sí. A ver. No. Alguien me preguntó si se puede grabar la clase y yo no permito que o sea, ustedes pueden hacer con lo que quieran, pero yo no grabo la clase. Bien. Sigo haciendo las cuentas entonces. Calculé, a ver, no me hagan mirar quién, yo sé que puedo, no sé cómo, quién, no quiero abrir los 85 participantes, quién no tiene el, a ver, Enzo Segovia tiene prendido el audio, ahí lo apagué, a ver, no me hagan mirar 85 personas, creo que ya lo apagué, listo, ahora sí. Bien, esta era la regla que teníamos, entonces me voy a preocupar por, fíjense, evaluar la derivada en 0, que es lo que me piden, ¿sí? Entonces, lo que voy a escribir ahora es todo lo que está arriba, reemplazando t por el valor 0, ¿sí? Como lo pueden mirar en cada uno de los cálculos. Entonces, tengo que calcular la derivada de f respecto de x, que lo hice acá, la derivada de f respecto de y, que lo hice acá. ¿Dónde reemplazo? Busco, en este caso simplemente di cuánto vale x en 0, no hay otra opción
que usar este valor, pero podríamos tener muchos valores. Busco el que me interesa ver en 0, me interesa saber, bueno, sé que esto vale 1, por lo tanto esto lo voy a reemplazar por 6. La derivada de x respecto de t en 0, uso este dato, derivada total, por eso pude poner esa primita, y lo mismo acá, ¿sí? Y esto da el número que dé, ¿sí? En este caso, no podía, como no conozco las expresiones, no podía encontrar la derivada si no usaba la regla de la cadena, ¿sí? Vamos a aumentar un poquito la dificultad. Aunque sigue, o sea, la idea es que observen que sigue siendo lo mismo. Entonces ahora yo tengo una función diferenciable de dos variables, tengo ahora x e y, que son dos funciones, fíjense que le puse el mismo nombre, le puse x, a la función le puse x, y a la y, la función le puse y. Estas también son funciones diferenciables, y supongo que se puede hacer la composición. Como ahora, cuando yo hago la composición, miren esto, z nos va a quedar una función de la variable u y nos va a quedar una función de la variable b. Entonces voy a poder calcular la derivada de z respecto de u, derivada parcial, esto quiero encontrar, y la derivada de z respecto de u, b, derivada parcial. Hago el árbol que corresponde a esta nueva situación. Las z dependen en primera instancia de x e y, es a través de la f, y x depende a través de x de u y de b, e y depende a través de la función que llamamos y de u y de b. Entonces, cuando yo quiero calcular la derivada de z respecto de u, lo que tengo que hacer es derivar z respecto de x por la derivada de x respecto de u, voy a la otra rama, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de u. Eso es lo que está escrito en esta expresión. Fíjense que les aclaro, a ver si me sale el renderito. El libro y uno muchas veces se niega a escribir esto porque es muy largo, pero no se olviden que la primera expresión que escribo es la derivada compuesta con estas funciones, ¿sí? Porque si lo dejo en x e y, o sea, cuando yo termino de escribir esta expresión, el resultado final de esta expresión tiene que ser toda una expresión donde solo estén las variables u y b. Y eso se obtiene si ustedes escriben la derivada y no escriben que hay que hacer la composición, no estaría del todo terminada, ¿sí? Les dejo a ustedes para que calculen la derivada de z respecto de b. Es el mismo árbol, si quieren, solo que acá nos va a quedar derivada respecto de b. Hoy, acá, miren, error. Esperen que les voy anotando. Error, bien, que miré. Fíjense acá, es, acá esto, ahí va u. Voy anotando así después me acuerdo. En la 2. Bien. Entonces ahora lo van a hacer ustedes. Exactamente igual, pero bien, no como yo. ¿Sí? Respecto de u. O sea, yo, el factor final que termina acá y el factor final que termina acá tiene que ser respecto de u y respecto de u. Entonces vamos a hacer algún ejemplo. Lo mismo que antes, o sea, no lo único que hice este ejemplo es para practicar la regla que escribimos antes, ¿sí? No lo hice porque, fíjense, ustedes me pueden decir, yo hago la composición, pongo x st cuadrado, pongo y s cuadrado por t, hago esta cuenta y tengo la expresión y voy a poder calcular la derivada de x respecto de z respecto de s o la derivada de z respecto de t sin problema. El objetivo de este ejemplo es que practiquen la regla de la cadena. Entonces, escribo la regla, o sea, miro que tengo este árbol, solo que acá voy a tener S y T,
Entonces, cuando esto me importa, que escriban la composición, cuando yo calculo la derivada de z respecto de x, fíjense acá, y la derivada de z respecto de y, donde aclaré que se puede escribir la z o la f, es indistinto, esta expresión, cuando la voy a reemplazar acá, la tengo que evaluar en el valor de x en función de c y de t, y en el valor de y, pero en función de c y de t. Entonces, miren esta expresión. Nos queda a la x la reemplacé por st cuadrado y a la y la reemplacé por st cuadrado. S cuadrado t, ¿sí? Fíjense acá. Este es la derivada de x respecto de s, derivada parcial, porque ahora x es función de dos variables, y en este caso la derivada de s, entonces nos da simplemente t cuadrado, y lo mismo con el otro término. ¿Sí? Es bastante sencillo. Hola, profe, tengo una Sí, duda. dale. Usted está diciendo que se puede averiguar solamente con la variable u o con la variable b. ¿No se puede averiguar con las dos a la vez? ¿Cómo? Porque usted ahí está haciendo la derivada respecto de u, ya sea No, por x o por y. Pero no se puede hacer las dos a la vez, o sea, de u por x y por y, y la de b no, por x y por y. no. O sea, pensá en la regla de la cadena de una sola variable y en el significado de derivada parcial. ¿Sí? Ok. O sea, no. A ver, en el trasfondo de esto hay algo, o sea, ustedes podrían decir, ¿por qué cuando yo derivo respecto, cuando hago este camino, si vos fijas, o sea, una cosa, si ustedes hacen, esperen así, si me sale, no, eso no me funciona, voy a agarrar, lo voy a hacer yo. Cuando vos haces este camino solamente, espérate, para llegar a la U, eso es exactamente lo mismo que hacías en análisis 1. O sea, cada rama que yo hago son las mismas que uno hacía con una sola variable. Por la pregunta que podría ser, que no está justificado, es por qué sumo, después digo cuando paso, o sea, cuando termino de hacer esta rama, por qué sumo con respecto a esta. Para poder justificar eso tendría que dar derivación en forma matricial, donde en realidad la regla de la cadena de análisis 1 en la de varias variables se comporta de una única manera y todo termina siendo productos de matrices, y ahí uno entiende más por qué tiene que sumar estas derivadas. Sí, pero no sé si era eso, lo que no entiendo es cómo querés que se pueda, o sea, yo solamente voy a poder derivar esta primero respecto de U, y la única manera es caminar por acá y después caminar por acá. ¿Sí? Después volveme a escribir la pregunta a ver si te la puedo entender mejor, porque no sé si es eso lo que vos me querías decir. ¿De Sí, sí, acuerdo? no, está bien, está bien. Gracias. Bueno, bien, vamos a mirar este otro ejemplo. Fíjense que este ejemplo no lo terminé de arreglar, ¿sí? Y ahora lo voy a completar. A ver. Acá va... Oh, escribe muy grande. A ver si puedo. Acá va la variable b. Yo ahora después se los completo. Acá es la derivada. Va a ser más difícil escribirlo. Acá va b por la derivada de g de v respecto de u. Acá es derivada parcial, eso sí no lo puedo escribir. Derivada parcial, a ver si me sale. Creo que no. Bueno, acá va la derivada parcial. Ay, qué difícil que es. Respecto de u. Acá va uv. Acá va u. Y acá va la derivada de g respecto de b. Yo esta ecuación se las voy a escribir de nuevo cuando pongo los errores en las preguntas que hay de teoría en Moodle, en la cátedra. Se las voy a escribir y voy a hacer una cosa de paso, o sea, voy a escribir esto usando, o sea, ustedes van a encontrar esta expresión escrita como se debe, digamos, con la derivada parcial. Y voy a escribir, les voy a remarcar cómo hice para que
para lograr escribir esa ecuación, para lograr escribir matemática en ese chat, y que cuando ustedes lo envíen se convierta en una fórmula. O sea, voy a escribir la fórmula, o sea, ustedes van a ver la fórmula, pero van a ver las palabras que escribí, ¿sí? Que me llevaron a poder escribir esa fórmula. Y después conversamos de eso, o sea, el objetivo es que si ustedes quieren escribir algo, les resulte más sencillo a veces escribir una expresión matemática, como yo les quiero ir enseñando cada vez que corrijo un error, que decirla con palabras, porque a veces no es fácil. Entonces, voy a hacer este ejercicio. Ahora sí, este era B por la derivada de G respecto de U. Acá era UB, U por la derivada de G respecto de B y UB. ¿Sí? Fíjense, nos dan esta expresión. Nos dicen que F es diferenciable y no la conozco. ¿Sí? Sí conozco esta variable, sí conozco esta variable. ¿Qué le puedo poner un nombre? Se me ocurrió ponerle X, y le podrían haber puesto cualquier nombre. Así obtenemos el árbol que conocían. Entonces, si yo quiero verificar que se cumple esta ecuación, voy a tener que hacer este cálculo. Acá recuerden que va V, hacer este cálculo, después multiplicar por B, multiplicar por U, hacer la suma y ver si nos da 0. Entonces lo que hago es, voy a calcular la derivada de G, acá es respecto de U, en V. Va a ser la derivada de la F que no conozco, entonces nos va a quedar escrita de esta manera sin reemplazar por nada, la derivada de F respecto de X, reemplazada donde corresponde, por la derivada de X respecto de U que nos da 2U. La derivada de la F que no conozco, evaluada donde corresponde, por la derivada de esto respecto de U, que es menos 2U. Fíjense, acá estoy haciendo la derivada de G respecto de U. Hago lo mismo con la derivada de G respecto de B. Fíjense que acá de G, puntos suspensivos, que es lo que les decía, uno se aburre de escribir esto, ¿sí? de escribir dónde compongo. Y acá es la derivada de X respecto de B, que es menos 2B, y acá es la derivada de Y respecto de B, que es simplemente 2B. Ahora, si multiplico a toda esta expresión, dejando esto genérico, si multiplico a toda esta expresión por B y a toda esta expresión por U, si se fijan, si yo acá pongo B y acá pongo B, acá pongo U y acá pongo U, este término y este término son los mismos, al multiplicarse, este término y este término son los mismos, y la suma me da exactamente igual a 0. ¿Sí? O sea, es un mero juego de ecuaciones. Entonces, esto se los voy a escribir, les dije, usando un... nosotros usamos un editor de... No es un editor de texto, tampoco es un editor de ecuaciones. Escribimos en algo que se llama LaTeX, y las ecuaciones las escribimos con palabritas. Y cuando se compilan, se ven como ustedes las ven. Y eso es lo que les voy a ir enseñando a escribir, que el chat tiene la particularidad que cuando uno lo envía, se compila y ustedes ven la ecuación como uno quiere. Entonces, voy ahora a generalizar lo que estuvimos viendo a más variables. Entonces, si yo tengo una función diferenciable de n variables, donde cada una de estas n variables, a su vez, es cada una de ellas diferenciable en todas las m variables que escribí, yo no sé si definimos formal, nosotros vimos la definición formal de diferenciable, ¿sí? Cuando pensamos, no sé si lo extendimos a más variables en realidad. No podemos pensar en una superficie en el espacio porque esto no representa una superficie en el espacio, pero sí pensamos, cuando pensamos en que si tengo muchas variables es diferenciable, vamos a pensar en alguien bueno. ¿A qué se refiere? No va a ser discontinua, van a existir las derivadas parciales, y esto se va a acercar muy bien a su aproximación lineal.
También pueden pensar que si las derivadas fueran parciales, fueran todas continuas, entonces la función es diferenciable. Serían distintas formas de imaginarse que esto es diferenciable. Por eso lo puse entre comillitas, ¿sí? Pero no tienen que dejar de pensar en que lo que pasaron de una variable a dos para poder decir que algo es diferenciable, lo puedo pensar, o sea, esa misma idea la puedo generalizar para n variables. O sea, puedo pensar en la aproximación lineal en las n variables. ¿Sí? Profe, Sí, te hago una pregunta, capaz que ya lo dale. dijiste, pero ¿cómo hacemos para justificar que las derivadas parciales son continuas? ¿Es muy estricto, digamos, o No, basta no, con no, no, aclarar que no. son polinomios o algo de eso? No, eso es ser estricto. O sea, a ver, suponete, justo esto es una tontería. Esta función, ¿por qué es un polinomio? Las derivadas Sí, parciales son polinomios. Por propiedades, las derivadas parciales son continuas. Si quieren bien. usen la palabra, o sea, o, espérate, acá vení. Vamos acá. ¿Por qué esta función es diferenciable? La exponencial, o sea, esto es un polinomio, hay una composición, esta función es continua, o sea, estoy primero pensando en la continuidad. Y esta es una función continua. Producto de continuas, función continua. Calculo las Bien, derivadas parciales, que están acá. Nos dan expresiones similares. Las derivadas parciales, quiero decir, una exponencial por una función. Producto de funciones continuas, función continua, las derivadas parciales son continuas, por lo tanto, la función es diferenciable. ¿Sí? O sea, lo está justificando usando las propiedades. claro. Cuando uso la definición de diferenciabilidad en los puntos, primero, cuando si me lo piden, si te piden probar usando la definición, o cuando las circunstancias te obliguen, si es una función definida con llave, por ejemplo. ¿Sí? No en estos casos que son todos sencillos. ¿Estás de acuerdo? O sea, acá diría Sí, está bien. suponete, ¿sí? Por propiedades. O sea, porque es producto de funciones continuas, esta es una función continua. ¿Listo? Buenísimo. Bien, Gracias. de nada. Entonces, lo que escribí acá es cómo nos quedaría la derivada respecto, o sea, cuando yo hago la composición, la función W va a ser función de m variables. Entonces, cuando yo haga la derivada de W respecto de una variable, respecto de un t sub i ahí en el medio, cualquiera, ¿qué es lo que nos va a quedar? Vamos a olvidarnos un ratito de esto. En cada uno de los términos, o sea, cuando ustedes piensan en el árbol, yo tengo la variable W, tendría que haber hecho el árbol y no lo hice. Tengo la variable W, no me va a dejar escribir. Bueno, tengo la variable W, y acá, en esta, o sea, en este segmento tengo la variable x1, x2, xn. Y ahora en el otro segmento, o sea, para cada una de estas variables voy a hacer los distintos segmentitos para cada una de las variables. Acá voy a poner t sub 1, t sub 2, t sub m, t sub 1, t sub 2, t sub m. Entonces, ¿qué es lo que está escrito acá? Es la derivada de w respecto de una x, en particular lo estoy haciendo, o sea, ¿y por cuántas x voy a tener? Voy a tener exactamente, esperen, ofa, n, por favor, podría hacer las cosas bien, ¿no? Espérenme, esto es n, j varía de 1 a n, fíjense acá. Entonces tengo desde x1 hasta xn. Entonces, por cada paso por la primer variable, la derivada de w respecto de x1, evaluado donde corresponda, por la derivada de ese x1 respecto de la variable que estoy derivando. Fíjense que acá, el t sub i, el final, siempre es exactamente el mismo. Y este producto o este camino, ¿cuántas veces lo hago? Lo hago n veces por todas las
por cada una de las variables. O sea, lo que estoy intentando mostrarles, si yo borrara la sumatoria, esto lo hago simplemente, o sea, esta expresión es la misma que escribimos al principio cuando tenemos simplemente la variable, no me acuerdo cuál, una variable en función de otra nada más, simplemente ese paso. Lo que ahora hago es sumar sobre todas las variables. ¿Sí? Esa es la forma de pensar lo que estuvimos, mire, de cómo pasar a generalizar lo que estuvimos viendo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Después también les voy a escribir esto. Todos los errores que tenga les va a servir para aprender a escribir cosas con... Profe, Sí, dale. o sea, vos por ejemplo ahí querés derivar la derivada de W con respecto a T sub 1. Sí. Entonces haces toda la cantidad de X que tenés. Claro, o sea, fija, esta es la sumatoria. Cuando paso por la primera X, ¿sí? Primero hago la derivada de W respecto a X1. Claro. Por la derivada de X1 respecto de T sub 1, me pediste vos. Sí. Ya terminé la X1. Más la derivada de W de X2. De X2 respecto de T sub 1. ¿Sí? Y vuelvo. ¿Está bien? Ojo acá que me equivoqué, que va N. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Okay. ¿Listo? Ok, gracias. Sí. De nada. Bien. Entonces, de esta manera encontramos una regla para componer las funciones que, o sea, una regla que la voy a aplicar cuando lo necesite. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es mero cálculo. No hay ninguna idea nueva. Fíjense, esperen, llego a la... que terminé, o sea, en la sumatoria que escribí al final, olvídense lo que uno pone, las variables, terminé poniendo en cada término de la sumatoria lo mismo que habíamos arrancado al principio. ¿Sí? O sea, lo que hacemos es sumar las veces que sea necesario esto, por cada una de las ramitas. Eso es lo que les quise, lo que está descrito acá al final. ¿Sí? Bien. Entonces esto es lo que vamos a ver de regla de la cadena y ahora vamos a mirar un poco de derivación implícita, que lo miramos como aplicación de la regla de la cadena. Y vamos a recordar algunas cosas que sabíamos de análisis 1 y les voy a recordar o les voy a decir, solamente vamos a ver algunos casos particulares, ¿de acuerdo? Y les voy a hacer algunas observaciones para recordarles lo que hacíamos en análisis 1. Entonces voy a pensar con lo siguiente, tengo una función, le puse f grande, para que después nos fijamos por qué, una función que voy a suponer diferenciable y buena. Y esto es muy importante, consideramos esta ecuación, ¿sí? Calculo que en el libro, no me acuerdo si pone igual a C, es exactamente lo mismo, poner 0 a C, porque la única diferencia es que si el C no es, si pongo un C, puedo cambiar esta F y pasar el C del otro lado. Es exactamente lo mismo, igualar a 0, es exactamente lo mismo. Lo que me importa es que comencemos de una ecuación. Entonces, lo que voy a anunciar ahora, lo voy a anunciar igual que hacíamos en análisis 1, y después les voy a explicar qué era lo que en análisis 1 no decíamos. En análisis 1 nos daban una ecuación que relacionaba dos variables. No pensábamos en una función diferenciable, ya ese era un dato. Y decíamos esto, supongamos que esta ecuación define de manera implícita a y como función de x. ¿Por qué lo hacía? Esta era la parte que no escribíamos. Y eso, decir esto significaba que podíamos reemplazar y por h de x y se seguía verificando la igualdad. Una de las cosas era que no necesariamente de la ecuación podemos, no siempre se puede despejar. Aunque no la podamos despejar, podemos pensar que existe esta relación. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces fíjense, acá les aclaro que la f es conocida y la h es la que no conocemos. ¿Sí? ¿Qué nos va a permitir derivar de forma implícita? Fíjense, si ustedes miran esto, este lado de la ecuación,
piensen lo que vimos recién, puedo pensar que a la X la compuse por una función que sigue valiendo X, y que a la Y la compuse por una función que depende de X. Entonces lo que voy a hacer derivando implícitamente es a esta función que desconozco h, aunque la desconozco, le puedo calcular la derivada. Esa era lo que hacíamos en análisis 1, pero ahora vamos a obtener la expresión de la derivada usando la regla de la cadena. Entonces, fíjense, este lado, olvídense con la igualdad por ahora, un momento. Este lado lo pienso así. Yo tenía z, que era f de x e y. Y ahora y depende de la x. Entonces, voy a derivar de este lado usando la regla de la cadena y voy a derivar de este lado derivando una constante que nos da 0. Derivo este lado. Va a ser la derivada de la f respecto de x, evaluada en la composición, por, si quieren acá me faltaría una rayita, por la derivada total de x respecto de x, que vale 1, más la derivada de la f respecto de y, por la derivada de y respecto de x, que esta es mi incógnita, la derivada de y respecto de x. Y del otro lado, derivo 0, nos da 0. Entonces, fíjense, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es encontrar, acá está, y' o h', la derivada de h respecto de x o la derivada de y respecto de x. ¿Qué es lo que tengo acá? Entonces, si yo aseguro que esto es distinto de 0, puedo calcular la derivada de y respecto de x y obtenemos esta expresión con esta notación. Esta expresión era la que obteníamos ¿cómo es que se llama? Obteníamos en análisis 1, solo que no la escribíamos con esta, no usábamos derivada parcial, ¿sí? No usábamos la regla de la cadena de varias variables porque no lo conocíamos todavía. Llegamos a la misma expresión que análisis 1, lo que sí encontramos la condición, o sea, si yo calculo las derivadas de la función respecto de x y respecto de y, y aseguro que respecto de y es distinto de 0, voy a poder encontrar la derivada primera. Esa va a ser la condición que nos va a asegurar que voy a poder decir que y es una función de x en un entorno del punto donde siempre esto sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces acá les aclaro lo que encontramos, que es lo mismo que escribíamos en análisis 1, no lo escribíamos con estas letras. Esa es la única diferencia. ¿Alguna pregunta con esto? Entonces, esto, que sería como una revisión de lo que sabíamos en análisis 1, escrito distinto, ¿sí? O sea, escrito distinto me refiero usando derivadas parciales, y aclarando esta condición importante, vamos a mirar lo mismo para dos variables. Entonces, ahora yo tengo, z es una función de nuevo diferenciable de dos variables, que hice, no, acá reescribí, perdón, no, hice ejemplos, no, pensé que ya lo generalizaba, no, entonces, lo que les dije antes, acá escribí todo lo que les dije antes. Supongo que es diferenciable, nos da 0, que define si esto, y acá error. Fíjense, si es distinto de 0 el respecto de y, puedo escribir ahí como función de x, y por medio de la regla de la cadena obtener esta expresión. Si hubiese sido esto que escribí acá, ¿sí? Acá puedo escribir a x como una función de y, es exactamente lo mismo. Y la derivada que voy a obtener es la derivada de y respecto de, la derivada de x respecto de y. Entonces, para que esto tenga sentido, acá tengo que poner y, con cuidado. ¿Sí? Eso también, yo se los aclaro ahora en un ratito. Bien, hice un ejemplo muy sencillo y a ver que lo miramos. Elegí una función muy fácil, una función que sepamos dibujar, además. O sea, sabemos, no es una función. Esta es una función diferenciable. Cuando lo igualo a 0, la curva de nivel que nos da es la que sabemos dibujar, ¿sí? Y
les pregunto, determinen los puntos donde sea posible mostrar que y es función de x. Si quiero demostrar que y es función de x, significa que cuando tengo que mostrar que la derivada de la f grande respecto de y es distinto de 0. Y graficar, y les dice elegir un punto en particular, elegir uno en particular, que es el punto que les mostré ahí. Entonces, fíjense, para aplicar el teorema o la condición que vimos antes, calculé la derivada respecto de x, la derivada respecto de y. Esto es distinto de 0, entonces si yo pongo un y sub 0 distinto de 0 ahí, en los puntos donde, o sea, elijo un y sub 0, que no me dé 0 esto, y que a su vez verifique que cuando reemplazo sea 0, o sea, es un punto que además está en la curva. Si en ese punto es distinto de 0, voy a poder calcular la derivada de y respecto de x, derivando con la regla de la cadena, con la expresión, con las derivadas que habíamos calculado antes, las derivadas de la f grande, como este cociente, evaluados en el punto que me interesa. Entonces, lo que les aclaro acá es que el y sub 0 que elijo, además de ser distinto de 0, es un punto que verifica esta ecuación, si no, no tiene sentido decir lo que estamos diciendo. Esto es, conocemos, o sea, ¿qué conozco de nuestra función h de x? De la función h de x, lo único que voy a conocer es la aproximación lineal. O sea, la h de x va a ser aproximadamente igual a la recta, y igual a el y sub 0, donde calcule, donde estoy haciendo el y sub 0 que elegí, que es distinto de 0, por la derivada de la función por x menos x sub 0. Eso es lo que conozco de esta función que define esta ecuación dada implícitamente. Ahora, como elegí, o sea, lo hice en un punto genérico, ahora le elijo, cuando dice elijan uno, elegí un punto particular en la curva y escribí cómo iba a ser la recta que la aproxima, y fíjense que dije que esto, o sea, ¿qué es lo que conozco de la h? Conozco una aproximación alrededor de un entornito del punto simplemente, ¿sí? Entonces, ahora lo que les pregunto acá es, ¿puedo hacer todo esto mismo y decir que puedo encontrar a x como una g de y? Puedo hacer esto mismo jugando con esto, diciendo que esto es distinto de 0. ¿Por qué elegí este ejemplo en este lugar? Ustedes lo que me pueden preguntar ahora es, a ver, que no voy a poder hacer con el ejemplo que sigue. Si yo esto lo igualo a 0, y me importa el punto raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, fíjense que en el punto raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, ambos positivos, yo de esta ecuación puedo despejar ahí como, lo miro en esta ecuación, lo despejo ahí como 1 menos x al cuadrado, la rama positiva. O sea, yo esta expresión de esta ecuación la puedo despejar. Lo que sucede, o sea, ¿para cuándo nos sirve el ejemplo? Para los casos que uno no puede obtener, no puede despejar explícitamente una variable en función de la otra. Justo en este ejemplo sí se puede hacer. Si ustedes se toman el trabajo de despejar esta rama y encuentran la recta tangente en ese punto, van a encontrar esta misma expresión. Pero si ustedes piensan, yo esta no la sé dibujar, que es como el ejemplo que sigue, ¿sí? Además de no saberla dibujar, no puedo algebraicamente despejar, como les mostré recién que uno puede despejar en este caso. El teorema de la función implícita nos dice que a una variable la voy a poder despejar como función de la otra, esa es la parte importante, y lo que voy a conocer simplemente con este método es una aproximación lineal. ¿Sí? O sea, me voy a poder encontrar la derivada, conozco el punto donde arranca y la derivada en el punto, solo eso. Entonces, en el ejemplo que sigue, es el ejemplo que les decía, o sea, tengo esta función, es una función diferenciable, considero esta ecuación, la pregunta es, ¿puedo definir ahí como función de g de x alrededor de este punto? Para hacerlo, lo único que, o sea, si quiero despejar ahí como función, o sea, puedo decir que se puede hacer esto, lo que hago es, calculo la derivada de f respecto de y la evalúo en el punto. Si me da distinto de 0, puedo asegurar que va a existir, no necesariamente la voy a poder despejar como les mostré en el aire que se podía hacer en la anterior,
porque miren, de acá no voy a poder despejar absolutamente nada, ¿sí? Algebraicamente es imposible de despejar. Entonces, para todos los xy que están en un entorno de este punto, la derivada de y respecto de x va a ser, esto es, fíjense, la derivada de f respecto de x, la derivada parcial de f, la f grande respecto de x, la abajo la derivada de f respecto de y, todo esto evaluado en el 1, 0, ¿sí? Si no escribo esto acá, estaría mal, o sea, si acá pongo 1, ¿sí? Si acá no pongo la variable xy, estaría mal, ¿sí? Tengo que estas dos variables reemplazarlas por el punto que estoy calculando. Y la derivada nos dio menos 3. Entonces, lo que conozco de esta g es la aproximación lineal y la función, miramos, el i, ¿qué hice acá? El i valía 0, el i valía 0, no veía eso. El i valía 0 menos la derivada por x menos 1, que era el punto donde lo estábamos conociendo. O sea, esto es lo único que conozco de nuestra función. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna con esto? Esto es muy parecido a lo que sabíamos, escrito, si lo quieren pensar así, es como que completo lo que sabíamos, justifico lo que hacíamos antes, pensando en una regla de la cadena, ¿sí? Antes lo hacíamos, pero no decíamos bien lo que estábamos haciendo. Entonces voy a extender esto a más variables, la misma idea. Voy a tener una función W, función de 3 variables, función suave, o cuando digo suave es lo mismo que diferenciable. Y supongo que esta ecuación define a z como una función de 2 variables. Entonces ahora lo que voy a poder calcular con la regla de la cadena, en vez de una sola derivada, voy a poder despejar de alguna manera la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. De nuevo, fíjense, sí se verifican ciertas condiciones y son las que vamos a hacer la deducción nosotros, de qué condiciones se verifican. Entonces, hago el árbol de lo que tenemos ahora. La función w en principio dependía de x, de y, de z. X dependía de x, y dependía de y z depende de x y de y. Me vengo acá y escribo la composición en la igualdad. Entonces, derivo y nos queda la derivada de f respecto de x por la derivada total de x respecto de x, que es 1, más la derivada de, fíjense ahora este paso, más la derivada de f, que me falta, ahí está, más la derivada de f respecto de y, que no la escribí, y fíjense por qué no la escribí, por la derivada de y respecto de x, que es 0, por eso ese término desaparece, ¿sí? Cuando estoy derivando respecto de x, este término, como esta no depende de x, desaparece, más la derivada de w respecto de z, por la derivada de z respecto de x. Ese término sí nos aparece. Entonces no tenemos esta ecuación. Hago lo mismo respecto de y. Fíjense, cuando derivo f respecto de y, derivada de f respecto de x, eso existiría. Pero cuando lo multiplico por la derivada de x respecto de y, es 0, por eso no aparece ese primer término. Nos queda la derivada de esta respecto de esta por esta respecto de y la derivada de w por z, que no sé qué escribí, f. De f respecto de z por la derivada de z respecto de y. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles les dije que me importa calcular? La derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Los dos, ¿por qué factores están multiplicados? Están multiplicados por la derivada de f respecto de z. O sea, si esto es distinto de 0, voy a poder asegurar que esta ecuación, para un cierto entorno de los puntos donde esto no se anula, va a poder o define a z como una f chiquita de xy, que no la voy a conocer en general. ¿Y qué sí voy a conocer? Despejo de acá el valor que me importa y despejo de acá el valor que me importa. ¿Sí? Fíjense que queda parecido a lo que hicimos antes de distintas letras. Entonces,
lo que obtuvimos, y lo remarqué, es un teorema, una versión particular del teorema de la función implícita. Dada una función suave, considero la ecuación. Voy a pensar que las derivadas parciales son todas continuas, ¿sí? O sea, fíjense que les estoy escribiendo una versión particular, eso aclaré, en una región abierta de este punto, y voy a considerar este punto. Es muy importante que verifique la ecuación, si no, no tiene sentido la cuenta que estamos haciendo. Y voy a considerar en particular que este es distinto de 0. También, fíjense que lo hice acá, puedo pensar, o respecto de x distinto de 0, si el respecto de x es distinto de 0, voy a poder despejar a x como una función de y de z. ¿Sí? En este caso, como supuse que este es distinto de 0, voy a poder decir que despejo, o sea, que existe una función z en función de x e y, que es lo que escribí acá, donde puedo, usando la regla de la cadena con un poco de paciencia, calcular sus derivadas parciales. Entonces hice un ejemplo. Este teorema es, o sea, es una versión muy particular de un caso muy particular de un teorema más general, y nos va con ver esto nos va a alcanzar para lo que necesitamos. Entonces, me dan esta función W, considero la ecuación primero, considero la ecuación y calculo las derivadas parciales. Elijo un x0 y 0z0 tal que, por ejemplo, esto sea distinto de 0. Eso es lo que escribí. Entonces, si eso pasa, puedo asegurar que a z la voy a poder escribir alrededor del punto x0 y sub 0 con una función buena. Cuando escribo buena significa que existan las derivadas parciales, y en este caso, como son todas continuas, van a ser continuas las derivadas de h. Y las voy a, o sea, ¿y qué es lo que conozco de esta función? Solamente voy a conocer la derivada de x de h respecto de x en el punto, y la derivada de h respecto de y en el punto. En el punto que... Ahí está. ¿Por qué me dio...? ¿Qué hice mal? Esperen. ¿Por qué puse y sub 0? Miren. Bueno, qué clase con errores. Acá va z sub 0, ¿no? Sí. Acá va 2z sub 0. Por favor. Todo lo que voy a tener que escribir para corregir esta clase. Acá va z sub 0 y acá va z sub 0. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, esa era la idea. Ahí. Cuidado. Eso es lo que tenía que reemplazar. Para justo elegí el 0, 0, me di cuenta por eso. Entonces, a la función la aproximo con este plano. ¿Sí? Bien. La pregunta, o sea, elegí el 0, 0, las derivadas parciales son 0. La pregunta es esta en este caso. ¿Por qué puedo pensar en la geometría de este ejemplo? Miren el ejemplo que elegí, no elegí cualquier ejemplo. El ejemplo es esto es una esfera, ¿sí? Este conjunto de puntos, la gráfica de esto es una esfera. Estoy en el punto 001, estoy en la parte de arriba de la esfera, y obtuve que la ecuación de la función que puedo definir ahí arriba, la aproximo en ese punto con el plano z igual a 1. ¿Sí? O sea, lo mismo que antes, elegí un ejemplo que yo de acá puedo despejar a z como la raíz como 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, raíz cuadrada positiva, si lo quiero en un punto que está en la parte superior de la esfera. Yo en este caso puedo conocer la función despejando de esta ecuación. No así de la función que sigue. O sea, de esta función no conocemos la gráfica, ni ustedes, ni yo. Es una función buena, las derivadas parciales son continuas son estas las derivadas parciales, son continuas respecto de todas. La pregunta es, ¿puedo asegurar que existe una función y, fíjense acá despejo ahí, en función de x y z para un entorno de este punto?
Entonces, si yo quiero despejar ahí, al que tengo que ver que sea distinto de 0 es a este punto. Entonces me fijo la derivada respecto de i en el 0, 0, 0, y nos dio 1, es distinto de 0. Luego logro decir si esto pasa, puedo asegurar que va a existir esta h. ¿Y qué voy a conocer de esta h? Primero conozco cuánto vale, ¿sí? Si la evalúo, se tiene que verificar que pase por el punto que nos estaban pidiendo. Que era un punto que me voy a fijar si lo verifica. A ver si lo verifica. Si yo pongo 0, 0, 0 y 0, se verifica la ecuación. Y ¿qué voy a poder conocer de esta función? Solamente las derivadas parciales. Si tengo las derivadas parciales, como sé, como el teorema nos asegura que la función que encuentro, esta también va a ser buena, tan buena, o sea, o tan suave o tan diferenciable como lo era la función de origen, voy a poder escribir el plano tangente si tengo la derivada parcial en el punto y la derivada parcial en el punto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y terminé. Un montón de errores, después se los arreglo todos. Bien. Preguntas. Fíjense que es mucho cálculo, mucho juego y que es aburrido. Bueno, yo me aburro, por eso me equivoco más cuando le escribo. ¿Dudas? Dudas de lo que quieran. De la clase de hoy, de las clases anteriores. Los escucho. Los escucho. A ver. Si alguien me... Profe, buen día. Sí, buen día. Una consulta del ejemplo que dio en la segunda hoja. Dale, me voy para atrás. Espérame. Sí, tengo razón. O sea, vos me estás hablando de esto, de derivada de la composición. No, en la anterior. No, a ver, dale. Acá, en esta. Sí, ahí. Más abajo. Más abajo. ¿Dónde? ¿Más abajo? No, donde tenía la función e a la x. Espérame. Sería más arriba, creo. ¿Esta no? No, más arriba, más arriba. No tenía ninguna de la X por acá. ¿No es en la otra hoja? A ver. Claro, en la otra hoja. ¿En la última? No. No. ¿Esta? En una de las primeras. Ah, bueno. Espera. Vos me estás hablando de la regla de la cadena. Ahí mismo. ¿Dónde? En regla de la cadena. En regla de la cadena. Ahí está. Ese. ¿Esta? Acá, ese ejemplo, sí. Vale. ¿Cómo me doy cuenta de elegir X e Y? O sea, No, en este caso te lo dieron. siempre te lo dan. No, mira que sigue. G de U y B, digo que las compongo, ¿sí? ¿Ves acá? Yo dije, bueno, a estas dos se me ocurrió ponerle X, Y. ¿Sí? Pero le podría haber puesto cualquier otra letra. Ay, espérenme. Perdí. Ahí está. Podría haber puesto cualquier otra letra. ¿Sí? Hola. De nuevo. Hola, no te escucho. No, sí. Sí, o sea, acá me lo dan. Me dan la Z igual a f de x, y y me dan la x y la y. Me dicen cómo son estas dos funciones para hacer la composición. En esta me muestran la composición, no me dicen cómo es la f, y acá no. Entonces, suponete, yo acá puedo pensar que esto es s y que esto es t. Y si voy a escribir el árbol, voy a tener mi variable original, ponele z, que es g de v, z, va a ser d, s y t, que son las dos nuevas variables que yo le puse, porque fíjate que primero es función de esas dos variables, y después termina finalmente en u y en b. Yo le puse el nombre para que me quede este árbol. Claro, sí. Está bien, fíjate, o sea, yo, olvídate acá un cachito. La G primero es función de un argumento que no tiene nombre y de otro argumento que no tiene nombre. Entonces, para escribir el árbol le puse estos mismos nombres, pero vos le podías haber puesto cualquiera. Y después, a lo que le puse nombre depende de quién, de U y de B.
Depende de U y de B. Y ahí depende de U y de B. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Vamos, pregunten. Tenemos hasta como y media para que me pregunten. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna? En el chat hay una pregunta. Ah, a ver, ahí sí, ahí lo veo. Espérenme. Ay, qué mal que manejo lo del chat. Ahí. No, en la sección de diferencial. Hay que resolver como práctica. Uno, ¿qué ejercicio de diferenciabilidad hay que resolver como práctica? Primero, si ustedes van al práctico de diferenciabilidad, hay elegidos ejercicios de diferenciabilidad, ¿sí? Primero, esos los que están elegidos. Y después, si ustedes miran la clase, yo dejé cositas para hacer a lo largo de la clase, ¿sí? No sé, los dejo marcados con un circulito cuando les pido que ustedes hagan algún cálculo. Y les dije que traten de entender bien los ejemplos que están resueltos. Hoy Guillermo les va a dar el último ejemplo, que era, vimos dos ejemplos, si quieren que yo, los ejemplos desgraciados, vamos a llamarlos, que son los que uno no hace todo lo que puede y tiene que ir a la definición, ¿sí? Esos son los desgraciados, digamos que ninguna herramienta que nos ayude a hacer las cosas de manera más fácil pudimos aplicar. Los dos últimos que pusimos, creo que es el D y el E, hay que hacerlos por definición. Uno en particular, uno llega a la definición y la función no es diferenciable, y en la otra uno llega a la definición y la función es diferenciable, ¿sí? O sea, el objetivo de esos dos ejemplos, me faltó hacer uno que lo va a hacer Guillermo, es ver que cuando uno llega a la definición es la última que nos dice si es diferenciable o no, en los casos en que no haya podido aplicar ningún teorema o ningún resultado que nos ayude a decir algo antes. Entonces, la idea es que como el libro no da, el libro que seguimos, ni el libro, el libro que seguimos para ese tema, que es el Marden, ni el libro que seguimos en general, dan ejercicios para que uno juegue con todas las posibles condiciones. Entonces lo que hicimos es darles un montón de ejemplos donde sí se practiquen todas esas condiciones. Y como último ejemplo, fíjense que escribí un algoritmo, una especie de algoritmo, que sería la forma en que si uno quiere ver si una función es diferenciable, serían los pasos a seguir. No necesariamente los primeros pasos uno puede saltearse alguno, cambiar y ver, depende del ejemplo, puede hacer alguna modificación, pero ese sería un posible algoritmo para seguir para demostrar la diferenciabilidad. Entonces, como práctica son los ejercicios, ahora respondo a la pregunta, ¿no? Los ejercicios que están en la práctica, que están seleccionados, pero los que están seleccionados son la aplicación directa de los dos teoremas que vimos al principio, de los dos teoremas fáciles, o sea, o probar que es discontinua, o probar que las derivadas parciales no existen, una cosa así eran simplemente. Y después tratar de entender bien los ejemplos que vimos en clase. ¿Alguna otra pregunta? Por haber puesto video, ahora me doy cuenta. Espérenme. ¿Alguna otra pregunta? A ver. No. A ver, los escucho, pregunten lo que quieran. Escucho. ¿Ninguna pregunta? Fe, ¿no hay nada en internet que tenga buenos ejemplos? Entonces, digamos, de A estos temas. ver, pero los buenos ejemplos te los di yo. Sí, Pero pero usted les agrego unos ejercicios. ¿Quieren ejercicios así como esos que puse yo?
Así, Dale. bueno, les agrego, no tengo problema. Lo que pasa es que a veces, ya, traten de ir o sea, los mismos que di yo. El problema es que no les voy a decir que ustedes modifiquen un poquitito las cosas, porque si ustedes las cambian pueden llegar a escribir cosas que no van a poder resolver. ¿Entienden lo que les digo? O sea, no es que es tan fácil poner una función y que es seguro de bonito, ¿sí? O sea, Sí. por eso no les digo modifiquen un poquito y hagan algo parecido. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Yo lo que digo es si hay, digamos, una teoría que abarque también todos los ejemplos que vos estás dando. Vos decís Sí. que hay libros que tienen esto y libros que tienen lo otro. No, a ver, no. Los libros, a ver, el libro que seguimos tiene la definición que yo les di de diferenciabilidad. Y los resultados que pone son exactamente los mismos que pone el Thomas. Pero no se dedican a hacer ejemplos con detalle. Eso es lo que no hacen. No es que no los den, no los hacen con detalle. ¿Sí? Pero no le tengan tanto miedo. Yo les subo ejercicios extras de diferenciabilidad. Lo estoy anotando porque después me